Y vamos a estudiar parte ahora del capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2. Así es de que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primero voy a comenzar del versículo 26 del capítulo 1 para repasar lo que habíamos leído anteriormente. Dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos aquí una letanía, una lista larga de pecados, ¿verdad? ¿Saben que todos los pecados son malos? Todos son malos porque todos son desobediencia a Dios y todo pecado lleva a la muerte. Si se sigue, cada pecado es como los vicios. Pensemos en un vicio. Una persona se entrega a cierto vicio y continúa hasta que lo lleva a la muerte. La muerte física. La diferencia con el pecado nos lleva hasta la muerte espiritual. Y Pablo aquí está hablándole a los judíos que se sentían superiores a todos. Los judíos creían que ellos eran los elegidos de Dios, y sí lo eran. Pero Dios los eligió no porque eran mejores, dice la Biblia. No porque eran más obedientes, porque eran más santos, porque eran más justos. Los eligió siempre por el simple hecho de que Él quiso elegirlos. Pero Dios los eligió para que ellos fueran una luz a las naciones, para que ellos enseñaran a los pueblos que no conocían a Dios a conocer a Dios, hablarles del Dios de Israel maravilloso que ama a toda la gente, porque nos dice en Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice nada más a los judíos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero los judíos se sentían privilegiados y decían, una de las frases que decían, que ellos no eran perros gentiles. Los judíos, muchos judíos que se sentían muy buenos, muy santos, tenían una oración que repetían en las mañanas. Señor, te doy gracias que no soy gentil, mujer o perro. Como que no se oye muy bien en nuestros días, ¿verdad? Y dicen las mujeres, y menos para mí, ¿verdad? Pero nos consideraban a todos los gentiles igual, inferiores y dignos de muerte. Ellos creían que Dios había creado el infierno para los gentiles. Es más, tenían una frase que decían los judíos, que Abraham, el padre de la nación de Israel, Abraham estaba a la puerta del infierno para no permitir que ningún judío entrara al infierno. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios no hace acepción de personas. Saben que Dios no tiene favoritos, solo que Dios es el favorito de algunas personas. Y nosotros siempre debe de ser Él el primero, porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y solo a Él servirás. Y luego el Señor Jesús resumió los otros 6 mandamientos, porque 4 de los 10 mandamientos, 4 tienen relación con Dios. Son los primeros 4 mandamientos. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos con los demás. Y los resumió esos 6 mandamientos a amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben por qué lo hizo tan simple? Porque a ver, ¿cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Sabemos, los conocemos, pero no los recordamos, ¿verdad? No los recordamos. Bueno, por eso el Señor Jesús tal vez dijo, ay, no son muy buenos para memorizar la palabra de Dios, entonces se los voy a hacer más fácil. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. 1. Y el 2, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, ahí se resume toda la ley y los profetas. Primero, nuestra relación con Dios. Saben que si nuestra relación con Dios está bien, va a estar bien con nuestro prójimo también. Si esta relación está mal, esta va a estar peor, porque somos pecadores. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y comienza diciendo, por lo cual eres inexcusable. Inexcusable, tú que juzgas. Y esto se refiere no solo a los judíos, se refiere también a los gentiles, porque muchas veces hay personas, y aquí no hay ninguno, ¿verdad?, de estos. Hay personas que se sienten superiores a los demás, porque tienen religión, porque no dicen malas palabras, porque no roban, porque no han cometido adulterio, y se sienten superiores y dicen, eres inexcusable tú que juzgas. ¿Por qué? Porque en lo que juzgas a otros, tú mismo te acusas a ti mismo. Porque todos somos pecadores. ¿Cuál no ha mentido? Levanta la mano. ¿Quién no ha mentido alguna vez en su vida? Ay, nadie la levantó. Hay una medio levantada. Ahí está mintiendo ya. ¿Verdad? Cuando uno dice, levanta la mano el que nunca ha mentido, ya acaba de comprobar que es mentiroso. Porque todos hemos mentido. Todos hemos codiciado, ¿verdad? El carro del hermano, del vecino, la troca, que es una trocona, y yo con una carcachita que apenas empieza y que casi la tengo que empujar, o cosas, ¿verdad? O dice también que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dijo que si uno en su mente mira a una mujer pensando en adulterar, pensando en tener una relación con ella, ya adulteró en su corazón. O sea, hemos rompido todos los mandamientos de una manera u otra. ¿Cómo podemos acusar a los que pecan? Recordemos una cosa, todo pecado es desobediencia, revelación a Dios, contra Dios. Pero no podemos decir, porque yo no he cometido este pecado, soy mejor que él o que ella. Porque todos hemos pecado y eso es suficiente. Así es que dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas, pues
En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Todo mundo tiene conocimiento de que hay un Dios. Nos dice aquí en Romanos también. Todo mundo sabe que hay un Dios porque vemos la creación. Va uno al mar, a las montañas, a donde vaya, y uno ve uno los animalitos recién nacidos, niños, ve uno las plantas, las flores con sus aromas tan hermosos, y dice uno, alguien tuvo que crear esto. Un universo perfecto que funciona como un reloj, ¿verdad? Bueno, los relojes, no los relojes ahora como estos que son, ¿cómo le llaman? Inteligentes. Este reloj es tan inteligente que yo no lo entiendo. Es más inteligente que yo. Me gustan los viejos porque tienen manecillas y si los abren uno ve los engranes que están dando vuelta y todo. Esos me gustan más porque eso los entiendo mejor. Pero yo no voy a decir que un reloj de esos tan maravilloso, tan ingeniosamente creado, se creó solo. Alguien lo tuvo que crear, ¿verdad? Alguien lo tuvo que diseñar. La creación es igual. Y en eso nos enseña que hay un creador. Otra cosa, todos sabemos cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusa. Nuestra conciencia nos habla al corazón y dice lo que hiciste estuvo mal. ¿Saben por qué la gran mayoría de los crímenes se cometen de noche? Porque dicen, para que no me vean. ¿Por qué? Porque saben que está mal lo que van a hacer, por eso lo hacen a horas que tal vez no los agarran. Entonces ahí vemos que hay un creador del universo y hay una conciencia en el corazón de cada uno. Entonces todos nosotros en ese sentido no somos culpables si acusamos a los demás, porque piensan en esto, cada que apuntamos a alguien, 3 dedos nos están apuntando para atrás a nosotros. Y nos está diciendo, no juzgues porque tú eres inexcusable, porque tú también pecas. Tú también pecas, así es de que no condenes a nadie más. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. El juicio de Dios es perfecto. Dios nunca se equivoca. Dios jamás ha enviado o enviará a nadie al infierno que esa persona no haya elegido el infierno. ¿Cómo alguien va a elegir el infierno si mucha gente prefiere vivir en pecado que arrepentirse? Dios no manda al infierno, uno se manda al infierno. Uno cuando desobedece a Dios, se rebela contra Dios, porque Dios es muy paciente, ¿verdad? ¿Saben por cuántos años estuvo predicando Noé antes de que viniera el diluvio? ¿Cuántos saben? 120. 120, buenos alumnos. 120 años. Imagínense, por 120 años estuvo predicando la palabra de Dios, llamando gente al arrepentimiento, y los únicos que le hicieron caso fueron sus 3 hijos y sus 3 nueras. De ahí en más todos sus parientes, todos no sabemos si tenía padres todavía, si tenía hermanos y hermanas, del seguro que sí, primos, sobrinos, todos se ahogaron, todos murieron, porque nadie quiso hacerle caso. Dios es muy paciente. Dios, antes de traer el juicio a la ciudad de Jerusalén, al país de Israel, esperó por 800 años. Que vinieran al arrepentimiento, que se convirtieran, que dejaran de pecar y de rebelarse contra Dios. Pero no lo hicieron. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? Cuando salieron de Egipto, 40 años. Hasta que murió toda esa generación que tenía menos de 20 años. ¿Por qué? Porque apenas salieron de Egipto y ya estaban renegando y quejándose y murmurando contra Dios y contra Moisés. Y decimos, qué duros de cerviz, qué duros de corazón los judíos. Y nosotros somos igual. Todos somos igual. ¿No nos agrada que Dios sea paciente? Ahora, vamos a ver, ¿cuántos vinieron a la salvación a los 20 años? A los 30 años. A los 40 años. A los 50 años.
A los 90 años, creo que todavía no hay ninguno de 90 aquí, ¿verdad? Pero Dios nos esperó muchos años, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiera dicho Dios, te doy 5 años de oportunidad y de ahí al infierno te vas, chiquito? No, ¿verdad? Nos dio muchos años. Por eso quiero pedirles algo, decirles algo. Nunca cesen, nunca dejen de orar por sus seres queridos. Porque como Dios tuvo paciencia con nosotros, Dios está teniendo paciencia con ellos. Y no sabemos cuánto van a durar para venir a los pies de Cristo. Yo estuve compartiendo el Evangelio cada que tenía la oportunidad con mi hermana y mi hermano y su familia por 20 años. Hasta los 20 años doblaron su corazón al Señor. Tengo un hermano mayor en Chicago que tiene, bueno, lo es como 3 veces en 50 años. Le compartí el Evangelio y aceptó al Señor, pero él sigue yendo a la religión, a la Iglesia Católica y pues ya saben, lamentablemente en la Iglesia Católica no enseñan bien la Biblia, casi no enseñan la Biblia. Entonces realmente no saben cuál es la palabra de Dios, porque les enseñan tantas doctrinas hechas por hombre que no saben distinguir cuál es cuál. Si no leen la Biblia y no conocen la Biblia, no saben lo que está en la Biblia y lo que no es de la Biblia. Y mucho de lo que les enseñan va contra la Biblia. Entonces no saben la verdad. Entonces hay que orar por ellos. Yo no digo que los católicos no se pueden salvar. Sí, muchos se salvan. Pero la gran mayoría están en la oscuridad y no se van a salvar. Porque la religión no salva a nadie. Pueden ser salvos a pesar de estar ahí. No porque están ahí. La salvación solo se obtiene cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y no lo compartimos esa gloria y esa alabanza con nadie más. Ni con santos ni con vírgenes, solamente a Dios adoramos. No seguimos tradiciones de hombres. ¿Saben que era una de las peores acusaciones y el odio contra Jesús que tenían los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los judíos, los líderes? Una de las peores razones por la que lo quisieron matar es porque no obedecía las tradiciones de los judíos. Porque él dijo, ustedes hacen a un lado la palabra de Dios enseñando tradiciones de hombres que iban contra la palabra de Dios. Entonces por eso el Señor quiere que nosotros seamos fieles, que Él juzga de acuerdo a la verdad. Él juzga de acuerdo a nuestras obras. Acabamos de leerlo en el Salmo 28, ¿verdad? Habla de las obras, que somos responsables de nuestras obras. Todo mundo tenemos que dar cuenta un día al Señor. Todo mundo. Vamos a estar ante su altar, pero vamos a... Nosotros, la gran ventaja del cristiano es que nosotros... Dice que todas nuestras obras están escritas en un libro. Buenas y malas. Buenas y malas. Pero la gran ventaja que tenemos los cristianos es que nuestros pecados ya fueron borrados. El libro ese de obras, de malas obras, lo ojean. ¿Saben qué? Todas las páginas están en blanco. Porque ya la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Vamos a recibir el premio por las buenas obras. Las malas obras ya fueron juzgadas en la cruz. Ahora nosotros vamos a recibir el premio, el galardón por las buenas obras. Pero los malos, todas sus buenas obras no les van a servir ya de nada. Solo que ellos van a dar cuenta y a pagar por todas las malas obras. Imagínense cuántos pecados comete una persona en su vida. Digamos que muera a los 80 años o 90 años. ¿Se imaginan si dice la Biblia que el justo cae hasta 7 veces al día? Imagínense el perverso, el pecador no arrepentido, cuánto atesorará, cuántos pecados acumulará a lo largo de su vida y tiene que dar cuenta de cada uno de ellos. Bendito sea Dios por su misericordia, ¿verdad? Que ha tenido para con nosotros. Entonces, vemos que los judíos estaban de acuerdo en que Dios castigara y condenara a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios había creado el infierno
para los malos, pero no para los judíos. Ellos decían que los gentiles eran como estopa o como madera para mantener los fuegos del infierno. Y lo que leímos leí todos estos pecados que leímos en el capítulo 1, solamente para recordar de todos los pecados que empiezan desde el versículo 28 hasta el final, bueno, desde el 26. Y ellos decían, estamos de acuerdo en que Dios los juzgue, pero ellos no se consideraban parte del problema. Ellos no veían que ellos eran inexcusables. Ellos decían que Dios, como dicen, que se mueran los feos, ¿verdad? Que se mueran los feos. Una vez alguien me dijo así, que se mueran los feos, ¿verdad? Y dije, sí. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer tú solo en el infierno? Ay, caramba, yo no sabía que estaba tan feo. Pero nosotros vemos a los demás con todos sus defectos. Pero ¿cómo nos vemos nosotros? Nos vemos mejor, ¿verdad? De lo que Dios nos ve, o de lo que otros nos ven. Somos inexcusables si culpamos a los demás y decimos que Dios es injusto con nosotros. ¿Saben que Dios no hace nada injusto? Porque Dios es justo. Dios es santo, es soberano. No nos da lo que merecemos, pero sí nos da lo que no merecemos. Por gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación. Pero en su misericordia no nos da lo que merecemos, el pago de nuestros pecados, que es el infierno. Servimos un Dios maravilloso, hermanos. Tenemos un Dios tan bueno, tan generoso y tan paciente, que dice que Él espera, y usa la palabra longanimidad. No está hablando de longaniza. Longanimidad es que tiene una paciencia larga. Y qué bueno, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta que sea paciente con nosotros. Y de nuevo el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice es verdad y todo lo que hace es justo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que hacemos lo mismo, todos pecamos. Sea el pecado que sea, no quiere decir que todos hacemos exactamente el mismo pecado, pero todos cometemos pecados. Y no debemos de juzgar, debemos de orar por los demás. Porque ¿saben que alguien estuvo orando por nosotros para que viniéramos a los pies de Cristo? No vinimos por nuestra propia cuenta. Nosotros no buscábamos a Dios. Vamos al capítulo 3, versículo 10. Al capítulo 3, versículo 10 al 12. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, para que nos diga exactamente dónde estábamos y cómo somos realmente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Ya nos descubrieron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos vemos aquí antes de Cristo. Nos vemos aquí claramente como si nos viéramos en un espejo. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros éramos justos, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Dios nos estaba buscando a nosotros. Alguien estaba orando por nosotros. Yo sé, gente, que donde yo trabajaba había un grupo pequeño de cristianos que trabajaban y me invitaron a la iglesia. Y yo sé que estaban orando por mí. Yo discutía con ellos porque pues yo creía que estaban equivocados. Ellos me decían que yo estaba equivocado. Le dije yo, ¿cómo voy a estar equivocado si somos más de 1 billón de católicos? ¿Cómo vamos a estar equivocados? Si ustedes que son mucho menos, ¿cómo van a estar en lo cierto? Me dijeron, pues, enséñame en la Biblia dónde está lo que tú crees. ¿Crees en el purgatorio? Pues claro que sí. Pues enséñame dónde está. ¿Tú le rezas a la Virgen? Pues claro que sí. Dijo, pues enséñame dónde dice que le rezas a la Virgen. Me empezaron a retar. Y me agarré una Biblia y me puse a leer. Y me empecé a dar cuenta que, caramba,
Yo que era tan inteligente según yo, y que estaba en lo correcto, me di cuenta que el sonso era yo. Que yo creía cosas que no estaban en la Biblia y que iban contra la Biblia. Ay, caramba, aquí empezaron los problemas. Pues para eso, ahorita arreglo este problema, voy y hablo con el sacerdote, hablo con el padre que me explique, pues no me quiso explicar. Más bien me regañó por andar haciendo preguntas. Y ya donde se enojan porque haces preguntas es que hay gato encerrado. Y empecé a investigar más y me di cuenta que lamentablemente me habían enseñado tantas cosas que no estaban en la Biblia o que iban contra la Biblia. Bien. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban orando por mí y ellos me trajeron a los pies de Cristo. Y así todos nosotros venimos a los pies de Cristo porque alguien estaba orando por nosotros. Así es de que no nos enorgullezcamos de que ahora somos salvos por la gracia de Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es de que cuando dicen, oye, esta persona dice, oye, te quiero compartir el evangelio. Yo no necesito, yo soy una buena persona. No le hago mal a nadie, yo ayudo, yo doy en la iglesia, yo canto en la iglesia, yo trabajo en la iglesia. Yo no necesito. No hay ni siquiera uno bueno. No entra nadie bueno. Es más, nadie entra al cielo por bueno. Solo entra por la gracia de Dios. ¿Verdad? Nadie hay bueno. Así es que regresemos al capítulo 1. Dice, ¿piensas esto? Versículo 3. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No hay que. Dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay quienes vienen a Dios porque tienen miedo de ir al infierno. Claman a Dios. Pero la gran mayoría venimos a los pies de Cristo por el amor de Cristo, por la benignidad del Señor. Porque cuando nos vemos como somos, que somos pecadores, la conciencia nos acusa, el Espíritu Santo nos redarguye y nos ponemos a examinarnos y decimos, algo está mal conmigo. Mi vida es un desorden. Estoy viviendo una vida que yo sé que le desagrada a Dios. Y yo no quiero ir al infierno, y hay quienes claman a Dios, pero la gran mayoría, cuando miramos la cruz y vemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros, vemos y sabemos que en una cruz como esta, el Hijo de Dios, perfecto, santo, sublime, que nunca desobedeció al Padre, que siempre hizo su voluntad, que siempre obedeció toda palabra del Padre, voluntariamente fue a la cruz. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Nadie tiene mayor amor por sus amigos que el que da su vida. Y yo pongo mi vida por ustedes. Eso es lo que hizo. Y cuando vemos ese amor de Dios increíble, ¿cómo no vamos a conmovernos y arrepentirnos y decirle, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí? Y sabemos que Dios es justo. Y nosotros cuando vemos una injusticia nos da coraje, ¿no es verdad? ¿Qué tal alguien, un violador de niños, que viola a un niño o una niña y luego lo mata y lo entierra o lo descuartiza? Y luego va ante el juez y el juez le da aprobación, le da una palmadita en la mano y dice, estás bien, te perdono. Lo deja salir libre. 3 meses en la cárcel y ya salió libre. ¿Qué decimos? Eso es una injusticia. Eso es un crimen. Ese juez no sirve para nada. Y tenemos razón porque no está aplicando la ley. No es justo. Es un juez injusto. El juez hace justicia. O es lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces, como Dios es un Dios justo, al que no se arrepienta tiene que aplicarle su justicia. Y sus pecados son los que lo dirigen directamente al infierno. Y por eso nosotros debemos de agradecer las riquezas de su benignidad y su paciencia y longanimidad,
Y esto nos lleva al arrepentimiento. Uno siempre se siente muchas veces mejor de lo que es. Pero saben, bueno, los judíos se sentían de esta manera. Recuerden cuando fue bueno, vayan conmigo a Lucas 18 días. Lucas 18, 10 al 14. Todos conocemos la historia, donde dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y recordemos, fariseo quiere decir separados. Separado del mundo, separado de todos los demás pecadores. Ellos se sentían que eran la crema y la nata, eran lo mejor de Israel. Era un fariseo que se sentía muy santo, dice. Y el otro era publicano. Publicano era un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno romano y eran famosos por ser rateros. Eran famosos porque estaban traicionando a su propio país y eran odiados. O sea, vemos aquí los extremos. Uno muy santo y el otro muy malo. ¿Ok? Los técnicos contra los rudos. A los que les gusta la lucha, ¿verdad? ¿Recuerdan de eso? Uno muy malo y el otro muy bueno. Sigue la historia. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios. Recuerden, está parado para que todos lo vean. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y me imagino que volteó a verlo y le apuntó: aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién de nosotros ayunamos 2 veces a la semana? Creo que ninguno, ¿verdad? Ya nos sacó tarjeta amarilla aquí este fariseo. Doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esto es lo que dice el Señor Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven? Los judíos se sentían como los fariseos, que eran los preferidos, elegidos de Dios, y Dios los amaba más que a todos los demás. Pero no es verdad. Dios nos ama a todos porque no hace acepción de personas, ¿verdad? Vimos al final del versículo 11. Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿De qué está hablando en este versículo 5? Está hablando del día del juicio, que están atesorando. Quiere decir, está poniéndolo en el banco. Está guardando sus pecados en el banco de los pecados. Vamos a Revelación 20, versículo 10. Revelación 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Qué lindo, ¿verdad? Finalmente se le llegó su día. Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Ese es donde van a ser juzgados todos los pecadores. Y estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, que es Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso Dios va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que es influyentes, y los de abajo, y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y quiere decir que allí no estaban sus nombres. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades, la tumba, entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagínense el castigo que van a recibir esos criminales que matan niños en las escuelas, o Mussolini, o Hitler, o Stalin, o todos los monstruos que ha habido a través de la historia.
Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la tumba y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No estaban sus nombres ahí. Y fueron lanzados al infierno, al lago de fuego. El fuego, el lago de fuego es el tormento eterno. Ahorita hay un lugar de tormento que es el infierno, lo que nosotros le llamamos el infierno. Pero ese también y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego, donde van a estar Satanás, el falso profeta, el líder de una religión mundial que va a haber en los últimos días, y el anticristo. Y saben que ahorita ya han construido 3 edificios en un país allá en Europa, no recuerdo ahorita el nombre, donde van a reunir las 3 religiones más grandes. Están tratando ya el Papa, el líder de los musulmanes y uno de los líderes de la religión judía para formar una religión universal, mundial. Pero ¿saben quiénes no están invitados en este grupo? Nosotros, los protestantes, evangélicos. ¿Por qué? Porque no nos toman en cuenta. ¡Qué bueno! Nosotros no queremos pertenecer a esa religión. Esa religión es de Satanás. Es lo que va a hacer. Y el falso profeta va a ser el líder de esa religión. Y ahorita yo he estado siguiendo los discursos del Papa y él solamente habla prácticamente del New Green Deal, eso del medio ambiente y de lo verde, que hay que eliminar la gasolina, hay que eliminar el petróleo y ahora todos vamos a vivir a través de la energía producida por el aire, por el sol, por los paneles y todo eso. Pero todo esto es un engaño. Pero ¿saben lo que nunca predica? Es el evangelio. Lo oigo predicar, lo oigo hablar, pero nunca predica el evangelio. A lo mejor ni lo conoce, por eso no lo predica. Solo Dios conoce su corazón. Lo único que podemos hacer es orar por Él, porque Él es el guía de más de 1 billón de gente en el mundo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El ciego, ¿qué hace? Cae en la zanja y los que lo van siguiendo también. Hay que orar por Él para que le abra los ojos y a los que están ahí para que también les abran los ojos. Porque lamentablemente están engañados. Están engañados. Dios es muy paciente. Pero Dios es justo y el día del juicio va a llegar. Versículo 6. Bueno, el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. De nuevo, Dios es un Dios justo. Pues un justo juez. El cual pagará cada uno, ¿qué dice? Conforme a sus obras. Todos conforme a sus obras. ¿Recuerdan? Les digo qué feo se ven nuestros pecados cuando otra gente los viste. Vayan conmigo a 2 de Samuel 12. Todos conocemos la historia. 12:1. 2 de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán, al profeta Natán, a David. Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, miren, comiendo de su bocado y bebiendo de un vaso y durmiendo en el seno, y la tenía como una hija. Era su pet, como le llaman aquí, ¿verdad? Era su preferida. Era su mascota, gracias. Era su mascota. La abrazaban, le daban, es más, comían hasta de la misma taza, del mismo vaso. ¿Quién de ustedes chiquea a sus animalitos? ¿Verdad? Qué lindos son, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo lo que le está dando.
David tenía mujeres, tenía esposas y concubinas. Urías solamente tenía una esposa. ¿Y qué hizo David? Se metió con la esposa, con Betsabé. Pero caramba, tenía un marido, ahora ¿qué hacemos? Salió embarazada, ¿qué hacemos? Pues lo mando al frente de batalla, le digo al general que a la hora de la batalla, cuando esté bien recia la batalla, se hagan todos para atrás y lo dejan al frente solo y lo maten. Eso es lo que hizo David. Vamos con la historia. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal, el que tal hizo es digno de muerte. Ah, verdad, qué feo se ve el pecado de este hombre, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y mira, y las mujeres de tu señor, de Saúl, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo que sucedió? Lo que dijo: este debe de pagar 4 veces la cordera que hizo. Mató al esposo de Betsabé, a Urías, y a él le costó la vida de 4 de sus hijos. Al hijo de Betsabé, con el que tuvo relaciones, y después murieron 3 más de sus hijos. No hay que pedirle a Dios justicia contra otros cuando nosotros también pecamos. No hay que: Señor, castígalo por lo que está haciendo. No decimos: Señor, tenle misericordia, sálvalo, tráelo al arrepentimiento, que se arrepiente y así lo puedas perdonar. Es lo que debemos de hacer. Oremos por los que están en religiones y en sectas donde les enseñan la mentira y donde no les enseñan la verdad. No apuntemos dedos y decirles: ellos van al infierno. Los mormones, los testigos de Jehová o de cualquier religión van al infierno. No sabemos nosotros, solamente Dios sabe. Y debemos de orar por ellos. Claro, sabemos que están en el camino equivocado, pero Dios los puede enderezar como nos enderezó a nosotros. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, muy paciente. Vimos que dice: todo va a ser de acuerdo a sus obras, conforme a sus obras. Como les decía, todos tenemos el conocimiento de que Dios existe por la creación y la conciencia que nos ha dado. ¿Recuerdan qué paciente y generoso es Dios? ¿Recuerdan cuando la mujer fue encontrada en el acto de adulterio y la trajeron arrastrando a esa mujer y la arrojaron a los pies de Cristo? Y dijeron: la ley dice que esta mujer debe de ser apedreada porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Pero ¿tú qué dices? Tentándole. Decían: si dice, pues la ley dice que debe de morir, pues mátenla. Van a decir: no que muy misericordioso, no que muy tierno, no que muy bueno, no que amas a los pecadores. Pero si dice: perdónenla, va a decir: entonces tú no obedeces la ley de Dios, porque la ley dice que debe de morir y tú la estás dejando ir libre. Pero que ¿con quién se pusieron, verdad? Como decimos, se pusieron con Sansón a las patadas. ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Saben por qué? Porque el que acusaba a alguien de haber cometido un crimen, él era el que tenía que arrojar la primera piedra de castigo al acusado. Por eso dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra.
Híjole. Y luego se agachó a escribir en la tierra y no sabemos lo que escribió. Y yo he leído y he escuchado pastores y todos conjeturamos y todos nos imaginamos lo que pudo haber escrito. Y la mayoría dicen tal vez estuvo escribiendo los pecados de cada uno. Los nombres, ¿te acuerdas? Como por decir, y voy a poner a alguien aquí que no está, Francisco. ¿Te acuerdas de aquella noche que fuiste a tal lugar donde nadie te conocía? ¿Te acuerdas de aquella relación? ¿Te acuerdas de lo que te robaste tú, Pancho? O el hombre que haya el nombre. Y no sabemos qué escribió, pero los conmovió, los acusó y todos empezaron a ir de uno por uno arrojando sus piedras. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Dónde están mujer? ¿Dónde están tus acusadores? Dijo yo, no hay ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Y yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron y yo te condeno. Pero miren lo que le dice enseguida, vete y no peques más. Esa mujer en ese momento fue salva, porque ella reconoció que Él tenía poder para perdonarla y para salvarla, y fue libre de sus pecados. La manera en que Dios trata con nosotros, Él no fue severo. Le dijo, mujer, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Arrepiéntete o te mando al infierno inmediatamente. No, lo hizo con gentileza, con amor, con generosidad, con ternura. Así trata con nosotros. Por eso debemos nosotros de tratar a los demás como queremos ser tratados, ¿verdad? Amén. Versículo 6, pero el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y miren, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a la injusticia. Dios es misericordioso y paciente, les decía, y no quiere que nadie se muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero sabemos que Dios un día va a ajustar cuentas con todos, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro 2:5. Adelante dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot estaba conmovido, estaba intrigado, estaba abrumado por la manera de vivir de la gente ahí. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que llegaron 2 ángeles para sacarlo de ahí. Él no quería salir. Les dijeron, sal de aquí porque vamos a destruir la ciudad. Dios es paciente, pero su ira tiene un límite. Ahorita nosotros lo que tenemos es como no recuerdo la palabra ahorita en español, pero en inglés es un truce. Es como tenemos un truce con Dios, tenemos un acuerdo con Dios de parar las hostilidades. Es como cuando hay una guerra y tienen un acuerdo, un acuerdo que los dos lados, los dos países hacen un acuerdo, un armisticio. Gracias. Un armisticio, gracias Señor. De decir, vamos a parar las hostilidades, vamos a parar la guerra y vamos a tratar este asunto más pacíficamente. Dios quiere tratar así con nosotros. Tenemos un armisticio con Dios que dice, ven al arrepentimiento, te doy tiempo, arrepiéntete, ven a mis pies, confiesa tu pecado y te perdonaré.
Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios puede cambiar nuestra vida. Dios puede cambiar nuestra, ¿cómo les digo? Puede cambiar nuestros deseos. Puede cambiar nuestras inclinaciones a ciertos pecados. Dios nos puede cambiar. Yo conozco gente que ha dejado la vida de pecado, ya sea la homosexualidad, ya sea el lesbianismo, pecados, ya sea la pornografía, pecados que los tienen atados y esclavizados. Dios puede librar. Porque Dios no crea a nadie así. Si Dios lo considera pecado, Dios no puede crear a alguien así, con esa naturaleza, y luego juzgarlo por lo que hace. Todos tenemos la elección, el derecho y la habilidad de elegir lo que hacemos y lo que no hacemos. Y Dios les da la oportunidad a todos. Por eso dice, ir enojo los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y miren ahora, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios va a juzgar a todos los pecadores del mundo. 10. Pero miren ahora la diferencia si uno viene a Cristo. En el 9 vemos a los inconversos, en el 10 vemos a los conversos, a los arrepentidos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Ven? ¿Por qué? Porque dice en el siguiente versículo, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Saben que Dios no quiere más a los argentinos que a los chilenos? ¿O a los cubanos que a los mexicanos? ¿O a los salvadoreños más que a los nicaragüenses? ¿O a los americanos más que a los rusos? Dios nos ama a todos igual, somos sus hijos. Dios, lamentablemente muchas veces en las familias hay preferidos en la familia, ¿verdad? Por ejemplo, si el padre tiene 4 hijas y un hijo, pues al hijo lo trae por donde quiera, ¿verdad? Las hijas no les hacen mucho caso. Nomás las usan. Hey, tú prepárale desayunar a Junior, ya llegó con hambre, ¿verdad? O si tiene 4 hijos, una hija, no la prefiere solo a ella y a los demás los ignora. La reina, mi princesa, mi amor, mi corazón, tú lo que pidas te doy. Y tú, tú, ponte a limpiar tu cuarto. Dios no es así. Lamentablemente nosotros cometemos esos errores. Yo les digo a mis hijas, yo tengo una hija preferida. Una se llama Natalie y la otra se llama Jennifer. Las dos son mis preferidas. Y siempre he tratado de no hacer ninguna preferencia de una contra la otra. Porque eso causa discordia en la familia. Dios no tiene favoritos, solamente que es el favorito de algunos de la familia. ¿Se dan cuenta? Hay quienes lo aman con todo su corazón y hay quienes lo ignoran y siguen en su pecado, atesorando para el día del juicio. Dios nos puede perdonar de todo pecado, menos del que no nos arrepentimos. Piensen en esto. Dios perdona todo pecado por el que nos arrepentimos, pero nunca nos perdona por el que no nos arrepentimos. Y debemos de pensar en eso porque nunca tenemos la vida segura. Estábamos en el boletín, está el nombre de Doug Quiroz. Yo lo conocí por años. Su familia, su hija, estaba con nuestras hijas en la escuela. Estábamos orando ayer, estuvimos orando por él. Tenemos días orando por él y ahora nos dan la noticia que ya murió. Tenía el virus, el COVID, y ya murió. Nadie tenemos la vida garantizada ni segura. Él estaba inconsciente, lo tenían en coma como me tuvieron a mí, pero no despertó. Bueno, sí despertó. Despertó en un lugar mejor que yo. Él despertó en el cielo. Y yo desperté y dije, ay, todavía estoy aquí. Híjole, no me llevaron, no me quisieron todavía. Bueno, ni modo, pues le sigo más. Bueno, es que le prometí a mi chula que iba a echarle ganas. Pero no fui yo el que me salvé, no el que me sané. Fue el Señor que me dio más oportunidad. ¿Ven? Pero Dios tiene el control de la vida de cada uno de sus hijos. Y a todos nos ama infinitamente. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados
y todos estos pecados que estamos atesorando antes de venir a Cristo puedan ser borrados y echados al mar del olvido y Dios nunca los vuelva a recordar. ¿No es maravilloso tener un Dios tan bueno y tan paciente, pero al mismo tiempo justo? Recordemos eso. Para el inconverso, Dios va a ser un Dios severo, porque los va a juzgar de acuerdo a sus obras. De acuerdo a sus obras. Nunca hay que ignorar eso. Si tienen 2 horas más, nos quedamos para todos lo que sigue. Ya, Padre bendito, Dios todopoderoso. Qué bueno y maravilloso es usted. Qué paciente. Cuánta longanimidad tiene, Señor. Quiere decir que tiene una paciencia que dura y dura hasta miles de años para el mundo. Decenas de años para los humanos. O años o días. No sabemos cuándo nos llama cada uno. Pero yo le pido, Señor, por todos nuestros seres queridos que están atados por el pecado, ya sea de religión, de vicio, de avaricia, de desobediencia, de rebeldía, lo que sea, Señor. Le pido, Señor, que los perdone, los cambie, los salve, y a nosotros también nos perdone y nos salve del poder del pecado. Ya nos ha limpiado, salvado del pecado, pero todavía el pecado tiene influencia en nosotros. Le pedimos que nos fortalezca, nos ayude a servirlo con todo el corazón, a buscarlo día y noche, Señor. Amarlo con todo nuestro corazón y a compartirlo con los que no lo conocen. Le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este día. Que bendiga sus hogares, bendiga el fruto de sus manos, bendiga sus vidas. Los use para su gloria y que bendiga y proteja a cada uno de ellos. Y a los que no están aquí donde estén, Señor, le pedimos que los bendiga abundantemente y los vuelva de nuevo. Señor Santo y poderoso, gracias, gracias por haber dado su vida en la cruz por nosotros, para limpiarnos y lavarnos de la inmundicia del pecado. Bendito sea por siempre, Padre eterno, en el nombre santo, glorioso y maravilloso de nuestro gran Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Que tengan un día maravilloso. Y hoy les quiero pedir algo. No se vayan antes cuando terminemos el servicio. Tenemos pastel. Tenemos pastel.